El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy nos encontramos una vez más para charlar de esos temas que les puedan ser de utilidad. Temas médicos, algunos un poquitito más fuertes que otros, pero sí, les pueden servir. Bueno, como dice el programa, para vivir más y mejor. ¿Cómo estás, Lucas? Bien contento de estar acá nuevamente, extrañándolo a nuestro compañero Crespo, que todavía está de viaje en la madre patria. Así que bueno, ya vendrá para el próximo programa, ya está acá. Es importante recordar que hoy es un día muy importante, muy especial, porque es el cumpleaños de Lucas Mascorno. Él nació hace 50 años. Hace 50. Bueno, hoy cumpleaños, por lo tanto, mis mayores felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Y creo que la gente que nos sigue también se alegran de tu cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Lucas, hoy vamos a tratar un tema especial, un poco duro, pero muy importante. Es un tema sobre paliativos, que si bien todo aquello que sea paliativo no es tratar de curar una enfermedad, sí es hacernos vivir mejor, hacernos vivir bien. Y hay un tema que sobresale, que es el dolor. Vos sabés que filosóficamente el dolor lo trataron de analizar desde la antigüedad hasta hoy, qué significa el dolor para el ser humano, y es muy difícil encontrar una respuesta. Pero médicamente es una realidad y tiene respuestas. ¿Por qué? Porque como veremos, el dolor puede ser tratado, el dolor puede ser disminuido y nos va a permitir que todos esos tratamientos nos den confort. Los cuidados paliativos tratan de evitar el sufrimiento humano. Y para eso tenemos una invitada especial, que es una persona a la cual yo le tengo muchísimo afecto, creo que vos también. Sí. Trabaja en nuestro hospital y es la encargada de cuidados paliativos. Vos sabés, Jorge, que la gente que hace cuidados paliativos en muchas ocasiones se encuentra con gente que está al final de la vida, y este es un mes muy particular para los que hacemos trasplante y bueno, también oncología, por supuesto, que es el mes de la donación de órganos en Argentina, con lo cual también es interesante ver también cómo uno empalma o junta el fin de la vida con el comienzo de muchas oportunidades que se le da a potenciales receptores de pacientes en el caso de que se pueda donar o algún órgano o algún tejido de un paciente que está en una etapa del fin de la vida, ¿no? Pero bueno, no todo lo que es cuidado paliativo es el fin de la vida, pero bueno, esto lo vamos a ir charlando ahora Claro, y tampoco en la mesa, ¿no? Cuidados paliativos no es oncología, cuidados paliativos trata de 1000 cosas más. Pero fíjate vos que dijiste el final de la vida es vida. Es muy importante esa vida, lo que nos quede, pero es trascendente. Y hoy en día hay ramas de la medicina como esta que se dedica específicamente a eso. Y creo que es de gran trascendencia, y aunque a algunos no les guste el tema, es una realidad y que la tenemos que enfocar con madurez, con conciencia y con profesionalismo. Bueno, vamos a pasar a la mesa. Bueno, muy bien. Lucas, te veo rozagante, realmente hoy estás muy bien, muy bien. Estoy contento, un día especial. Son unos cuantos, ¿eh? Sí, son muchísimos, Sí, medio siglo. Linda edad, muy Lindísima, linda edad, muy linda edad. Lucas, ¿por qué no nos presentás a nuestra invitada especial? Angélica Joiger es médica desde hace muchos años del hospital, es uno de los grandes próceres del hospital alemán. La verdad que seguramente es una de las piedras fundamentales en el hospital que hace que el hospital sea lo que es hoy. Y Angélica desde hace muchos años se ha dedicado a cuidados paliativos. Angélica, bienvenida. Muchas gracias. Y la idea es que cuentes un poco, nosotros hablamos del dolor,
que cuentes un poco qué es un especialista en cuidados paliativos. En realidad, nosotros los que hacemos cuidados paliativos formamos parte de la rama de la medicina, es una especialidad en realidad hoy por hoy ya, que se dedica a prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas que tienen enfermedades graves, con compromiso de la vida, en la mayoría de los casos, y no solo acompañamos al paciente en ese alivio de síntomas y en el alivio del sufrimiento, sino a la familia. Y eso nos hace quizás un poco diferentes a la mayoría de los médicos que se dedican de lleno al paciente. Y cuando vos hablas en primera persona del plural, porque trabajan, es un médico, es un grupo de trabajo, hay diferentes especialidades. Sí. La medicina paliativa no se concibe desde el especialista, el superespecialista en un tema, sino siempre habla de la interdisciplina. Siempre somos un equipo tratante constituido según cada servicio por diferentes personas, pero en general forman parte de un equipo de cuidados paliativos, psicólogos, terapistas ocupacionales, enfermeros que son fundamentales en la labor nuestra, kinesiólogos, ya dije, terapistas ocupacionales, médicos, una secretaria que coordina en general los equipos, pero trabajamos desde esa interdisciplina. ¿Y en medicina es una subespecialidad después de la clínica médica o la medicina interna? En realidad todavía no es una especialidad reconocida, estamos todavía esperando la especialización. Nos consideran que somos digamos, expertos en medicina paliativa. Bien, bien. Y cuando decís paliativa, ¿qué es lo que tratan de paliar o resolver? Paliar creo que, no sé, para explicar, vos quizás sos un poco más, es una palabra que, como decías bien vos, no está vinculado a curar, sino a tratar de solucionar, pero no a curar, ¿no? No, está dedicado a controlar síntomas invalidantes que pueden aparecer a lo largo de un sinnúmero de enfermedades, no solo las oncológicas. Lamentablemente, cuidados paliativos en los últimos años se asoció en la mayoría de los casos al cáncer. Hoy por hoy nosotros vemos cada vez más pacientes con otras patologías que no se curan, como son las insuficiencias cardíacas, las enfermedades neurológicas desmielinizantes, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fases muy avanzadas, que esto siempre se caracteriza por lo mismo, que son pacientes que vienen muy vapuleados durante mucho tiempo, muchos años de enfermedad, con muchos síntomas, con mucho sufrimiento afectivo, emocional, espiritual, y cuya familia está un poco agotada de acompañar a ese paciente, porque no es solo el sufrimiento que uno tiene como familiar cuando acompaña, sino también significa gasto económico, dejar de trabajar, dedicarse a cuidar a una persona, relegar sus propias necesidades muchas veces. Por eso es tan importante los cuidados paliativos, porque ayudamos a coordinar un poco esa atención también. Vos sabés que durante mucho tiempo se pensó que cuidados paliativos era al final de la vida. Y no es así. Me gustaría que me expliques un poquitito a mí, ¿no? A la gente, que cuidados paliativos no es el enfermo terminal. No, es evitar el sufrimiento mucho antes, para que eso que queda, no sé cuánto, se viva bien, se viva con confort. Sí, cuando se empezó con el concepto de la medicina paliativa, estaba en realidad en la definición que cuidados paliativos se dedicaba a aquellos enfermos con enfermedades terminales, con aproximadamente 6 meses de sobrevida. Ya eso de por sí es muy complicado, porque ninguno de los médicos podemos decidir o decir cuánto va a vivir una persona. Si no, cuidados paliativos hoy por hoy está mucho antes de eso y acompaña también a los pacientes en los tratamientos específicos, oncoespecífico, cardioespecífico,
neuroespecífico para que de esa manera los síntomas que generen los diferentes tratamientos puedan tener también tratamiento. No solo es el tema del dolor, es el tema de las náuseas, el cansancio, la angustia de tener que iniciar quizás una quimioterapia, quizás una radioterapia, no saber de qué se trata, que si bien el oncólogo es el que explica y el que informa acerca del tratamiento, muchas veces pasa que el paciente no termina de registrar por el shock que eso implica todo lo que el oncólogo le dijo, y es bueno reasegurar y acompañar a ese enfermo y muchas veces coordinar el tratamiento, coordinar cosas como pedir un traslado en ambulancia, coordinar un remis para que pueda acudir a su tratamiento, intervenir con asistencia social cuando hay pocos familiares, que es cada vez más frecuente. Nosotros nos sucede muchísimo que vienen pacientes que no tienen familia, que vienen solos y que por ahí con asistencia social se le coordina que pueda soportar su tratamiento desde una red diferente a lo que es la red familiar clásica, antigua, que conocemos todos. Angélica, esto que decís vos de armar todo un grupo de trabajo tan interdisciplinario, ¿está cubierto por los sistemas de seguridad social? Hoy en día hay una ley que... Sí, hay una ley de cuidados paliativos que ampara que cada paciente debe tener un grupo interdisciplinario de cuidados paliativos que lo atienda. La mayoría de los sistemas prepagos tienen grupos de trabajo muy capaces, y las obras sociales también, y en los hospitales desde ya también. La gran mayoría de los hospitales a nivel, al menos a nivel de lo que es la ciudad autónoma, los tienen, y muchos de la provincia de Buenos Aires. Y de una estimación tuya de la población general que hoy estaría requiriendo cuidados paliativos, ¿cuántos estimás vos, qué porcentaje que tienen verdaderamente acceso a cuidados paliativos? Yo creo que nosotros tenemos una visión más clara de lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Diferente es el paciente que vive en una provincia, lejos de la capital de provincia. Yo creo que ahí nos falta llegar. Claro. Me parece que también falta llegar con medicación en muchos casos. Ahí falta llegar a la medicina. Eso está, sí, claro. Y en Capital Federal, hoy por hoy, todo el mundo tiene acceso a cuidados paliativos. Por ahí no lo conoce, pero en Capital Federal todo el mundo tiene acceso. ¿Los médicos lo conocen? ¿Tienen la cultura de consultarlos? Los médicos conocen cuidados paliativos, saben lo que es, pero son reticentes a la derivación. ¿Por qué? Porque primero tienen miedo a perder su paciente, esa cosa que es tan nuestra de querer ocuparnos de nuestro paciente. Y en segundo lugar... ¿Por exceso de cariño? Sí, de celo, cariño. Por ahí también tiene que ver con que creen que son que es lo suficiente para ese paciente, y en la mayoría de los casos abarcan gran control sintomático. Pero cuidados paliativos va más allá, se mete en las casas de los pacientes. Acá van unas preguntas al respecto que son muy interesantes. Hugo de Liniers, gracias Hugo por tu solicitud, y pregunta: ¿un paciente puede decidir sobre el tratamiento, seguirlo o rechazarlo en las instancias finales? Sí. Esa es la primera pregunta que hace él. Y segundo, ¿hay una valoración y plan de actuación en estos tratamientos? ¿Hay una forma de organización específica? Sí. Sí, todos los pacientes tienen el derecho de decidir recibir tratamiento o rechazar ese tratamiento. Eso está contemplado y es el diario trabajo nuestro, es sentarnos con los pacientes, explicarles, porque para que puedan tomar una decisión tienen que estar informados. Aquella persona que no tiene información suficiente no puede decidir. Y acá tocamos otro punto. Hay pacientes que no quieren saber.
y eso también es respetable. El paciente que no pregunta tiene derecho a que uno le respete eso. Y uno puede contarle a la familia que viene a preguntarte sobre la salud de su marido, su hermano. ¿Cómo manejas eso? Al familiar directo sí, salvo que el paciente prohíba que se le informe acerca... ¿Que te ha pasado eso? Exactamente, sí, ha pasado. Nos ha pasado y es bastante complicado, sobre todo en pacientes que no quieren que se le comunique a nadie nada. Se respeta, por ahí hay algo que se llama secreto profesional, y tenemos la obligación de respetar ese secreto profesional. Por supuesto, el ser humano es libre, es independiente, pero esto está hablando de que la medicina no es solamente el tratamiento de la parte física, del dolor físico. Hay muchas otras cosas que están dentro de los paliativos y que hacen mejorar nuestra existencia. Néstor de Pergamino nos hace una pregunta. En estas situaciones, ¿se incluye el acompañamiento de familiares durante la enfermedad? Y en caso de muerte, ¿también en el duelo? Sí, cuidados paliativos no solo incluye el tratamiento del paciente y la familia mientras el paciente está vivo, sino en caso de fallecimiento se acompaña a la familia en duelo. Digamos. Y otra pregunta que nos hace Norma de San Martín, gracias Norma, y nos pregunta si existen recursos sanitarios y cuáles son los recursos sanitarios que debemos disponer para efectuar esos tratamientos. Los recursos sanitarios en cuanto a la asistencia de cuidados paliativos es relativamente simple, porque la tendencia actual es que los pacientes sean asistidos en su domicilio. En aquellos casos donde el paciente no puede ser asistido en domicilio porque pudiera haber niños pequeños, o porque el domicilio no es el adecuado, o por la zona donde vive, existen instituciones que se llaman hospice, que son sitios de internación de tercer nivel, donde se especializa esa internación solo en cuidados paliativos. Fíjate acá, hoy nos están haciendo preguntas fuertes, capciosas, lindas, sí, están sí. entusiasmando. Está picante, como te gusta a vos. Sí. Lidia de Lugano, gracias Lidia. Dice, ¿cómo un paciente puede saber si necesita cuidados paliativos y cuándo debe comenzar a recibirlos? Es una muy linda pregunta esa, porque todo el mundo trata de evitar llegar a cuidados paliativos. Porque es mala prensa, porque es muy mala prensa, claro, pero no realmente. Claro. Exactamente, porque uno la asocia con enfermedad terminal y no necesariamente lo es. En realidad, los cuidados paliativos uno tiene derecho a pedirlos cuando tiene algún síntoma molesto, cuando tiene dolor, eso es una alerta máxima, el dolor. Tenemos todas las herramientas a disposición para que una persona no tenga dolor, cualquier otro síntoma invalidante o cualquier sufrimiento que no sea físico, sino que sea emocional o espiritual, que también es fundamental ser atendido. Con lo cual, cuando un paciente recibe un diagnóstico angustiante y no es contenido lo suficiente o siente que necesita algo más, es momento para venir a cuidados paliativos. Como te das cuenta, es muy amplio, ¿no es cierto? No es el enfermo que está en el final de su existencia, no, sino todo lo contrario. Fíjate que acá viene una pregunta importante, después te dejo hacer la tuya, sí, pero tenemos que darle espacio. Roxana, muchas gracias, de Barracas. Dice, ¿cuál es el papel de la familia en estos cuidados paliativos? El rol de la familia en la Argentina es un rol fundamental, porque no solo es el cuidador primario de la familia, en líneas generales sale el cuidador primario. ¿Qué significa eso? Es el que va a estar más tiempo pendiente de ese enfermo, va a hacer trabajo de enfermería, va a ayudar en la higiene, va a ayudar en el confort, en la casa, en la cama, acompañarles en las internaciones. En general son una o dos personas que tienen un rol muy, muy importante, afectivo también para ese paciente, y es de los cuidados paliativos también cuidar a ese cuidador, porque claro, es agotador estar en cercanía, o sea, dedicarse a full al cuidado de un paciente.
Muy bien. Vos recién comentaste algo de la espiritualidad, de la parte espiritual de los pacientes, que obviamente en etapas de dolor, en etapas de fin de vida, probablemente eso cobre un rol importante y también la religiosidad de la gente, ¿no? Sí. Hoy, quizás en Argentina no hay tanta diversidad como en otros lugares del mundo, pero ¿cómo trabajan esa parte ustedes en el grupo de paliativos? A ver, acá yo quiero diferenciar espiritualidad de religiosidad. Claro. La mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros pertenecen a alguna religión, pero no son religiosos. La espiritualidad para ellos pasa más por otro lugar, por la trascendencia, por el ser querido, por dejar a sus seres queridos protegidos y cuidados, por ser reconocidos como personas. Y vuelvo a una pregunta que apareció de esto de poder decidir sobre su vida y por ende también sobre su muerte en caso de que llegue a esa instancia. Es muy importante que los pacientes sepan que uno los va a acompañar activamente, con ayuda activa, tratando síntomas, aun cuando uno no está de acuerdo con la decisión, personalmente, ¿sí? Con esa decisión personal. Eso al paciente desde lo espiritual lo ayuda en líneas generales mucho. En caso de ser pacientes religiosos, se instrumenta, nosotros en el hospital tenemos un protocolo para asistencia religiosa y tenemos las religiones más conocidas, tenemos un protocolo como hacer llegarle a un consejero o un cura de su religión o un asistente de su religión, sí. Bien, muy bien. No, es muy interesante. Porque no solamente abarca el dolor físico, sino también, por llamarlo de alguna manera, el dolor moral, el dolor espiritual, que a veces es más fuerte, ¿no es cierto? Por supuesto que deben tener una psicóloga dentro del equipo Sí. que actúa en forma permanente, ¿no? Sí, tenemos. Mabel de Morón nos hace una pregunta y en parte la contestaste, pero dice: ¿cuánta conciencia o importancia se está dando en este tratamiento, tanto de la gente, cuánta importancia le da, como de los pacientes o de los profesionales? Nos está diciendo lo siguiente, la pregunta: ¿realmente la sociedad entera, pacientes, médicos, familiares, tienen conciencia de la que es el tratamiento paliativo? A ver, debería hoy por hoy ya haber más conciencia de cuidados paliativos, pues es una especialidad que lleva bastante tiempo en la Argentina. Lo que pasa que acá tenemos la situación de la negación, de que nadie quiere hablar de la muerte, que nadie quiere hablar de que un familiar tenga una enfermedad que eventualmente lo lleve a la muerte, con lo cual muchas veces la propia familia es la que se resiste a hacer la consulta con cuidados paliativos. Y los pacientes, cuando escuchan hablar de cuidados paliativos, se asustan en primera instancia. Pasa rápidamente, pero nos ha pasado de colegas y nos ha pasado de familiares que nos digan: pero ustedes no pueden decir que hacen otra cosa, ustedes no pueden decir que son clínicos, ustedes no pueden decir que... Cambiarle el nombre. Claro, cámbienle el nombre a esto porque asusta mucho cuidados paliativos. Y no, porque en definitiva, aunque le cambiemos el nombre, siempre acompañamos en una situación muy difícil de la vida, que es una enfermedad crónica, evolutiva, con final, en muchos casos, fatal. Bueno, eso es algo, no sé, algo que también estuvimos medio que insinuando en toda la charla. Inevitablemente la muerte es una frustración para todos los médicos que tenemos como objetivo curar, sanar, y bueno, a través del juramento hipocrático y un montón de verbos que juramos todos. Y la tendencia, bueno, Jorge, nosotros dos como cirujanos oncológicos, ginecólogo o cirujano hepatobiliar, hay como una tendencia de los médicos de alejarnos un poco de esa etapa final, del final de vida,
y que ustedes toman. Ustedes se enfrentan en primera fila en este momento que tiene que ver con la frustración del médico. ¿Cómo hacen ustedes para tolerar esta situación? Bueno, en primer Rapidito lugar, porque tenés sí. medio minuto. En realidad creo que no es una frustración. Creo que es cuestión de poder sentarse un segundo del otro lado del escritorio y saber que uno es cuestión de tiempo que va a estar sentado ahí. Eso cambia la óptica, pero además ustedes son cirujanos, ustedes están en una etapa donde intentan curar. Es otra cosa, Es pero otra cosa. ya tenemos que terminar, porque el tiempo es así. Vos sabés que dijiste algo, y se dice muchas veces, que la gente le tiene miedo a la muerte, porque la muerte es un misterio. Yo no estoy de acuerdo, Lucas. El misterio es la vida. Realmente lo magnífico es la vida y es lo verdaderamente misterioso. Por lo tanto, al principio, durante o al final, la vida merece ser peleada, luchada y vivida como término de redundancia. Muchas gracias. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.